Apocalipsis 15, los 8 versículos de este capítulo. Vamos a leerlo como tenemos acostumbrado a leerlo. Yo leeré un versículo, usted leerá el siguiente, va a salir en la pantalla. La Biblia dice lo siguiente: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Vamos al 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Vamos al 4. Te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El 8. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nos encontramos justo en la mitad de la tribulación. Todo estaba relativamente bien hasta que se puso relativamente mal, ¿no? Y a la mitad de esta parte de esta historia, a la mitad, este gobierno se levanta para hacer una gran persecución. Y hasta aquí todo ha sido difícil. Pero en esta siguiente mitad, la cosa se va a poner mucho más compleja. ¿Recuerdas cómo empezó todo esto? En el capítulo 6 se hablaron de 6 sellos. En el capítulo 7, 144,000, una multitud vestida de blanco. El capítulo 8 y 9 se habilitó el 7º sello, que habilitó 7 trompetas. En el capítulo 10 había un ángel con un librito. En el capítulo 11 se levantaron 2 testigos para hablar del evangelio. En el capítulo 12 había una mujer, un dragón. 13 habían 2 bestias. Ayer hablamos del cántico de los 144,000, donde habían 3 ángeles y una que cantaban una sola voz. La tierra es cegada, el pecado está maduro. Gracias, mi amor. El pecado está maduro. Estamos en esa circunstancia. Y todo esto se explica mientras pasa Apocalipsis capítulo 11. Todo lo que hemos visto toda esta temporada pasa mientras está pasando Apocalipsis capítulo 11, del verso 15 al 19. No se asusta, se lo leo. ¿Qué dice? Dice así: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, a los que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando está sucediendo eso, es como un gran paréntesis donde empezamos a hablar de visiones que tiene. Aquí está empezando a tomar este punto desde donde lo había dejado. ¿Por qué? Porque así como el 7º sello habilita las 7 trompetas, la 7ª trompeta, que es la que acabo de leerle rapidísimo, habilita las 7 copas de la ira. Y mientras está habilitando las 7 copas de la ira,
Juan ve todas las cosas que hemos revisado durante todos estos días. Así es como funciona. Entonces, ¿dónde tiene que posicionarnos nuestra mente? Ahí, se está abriendo se está tocando la séptima trompeta que está habilitando las 7 copas de la ira. Estamos ahí. Ahí es donde arranca Apocalipsis capítulo 15. Antes de entrar a esto, solamente quiero dar una pequeñísima aclaración, porque hay 2 personas que ya me han preguntado de esto. Entonces, si hay 2 personas, quiere decir que hay muy posible que hayan más personas que están dudando al respecto. Me han escuchado decir un concepto de pretribulacionismo, medotribulacionismo, posttribulacionismo, los pre, los medo, los post. Me han preguntado 2, pastor, ¿qué es eso? Bueno, le explico rapidísimo. La iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo, cree que Jesús va a venir y sabe que en cierto momento se tiene que cumplir el requisito del cambio de cuerpo, de este cuerpo carnal a un cuerpo, una transfiguración de nuestro cuerpo, una transformación de nuestro cuerpo. Esa transformación de nuestro cuerpo va a tener un evento previo que va a pasar, me imagino que unos cuantos minutos antes, que se llama la resurrección de los muertos. La Biblia dice que va a llegar un día en el que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia dice que este evento va a ocurrir en cualquier momento. Y la ubicación de este evento, que se llama el arrebatamiento, el rapto, es la discusión, una de las discusiones que ha dividido la iglesia en gran manera. Porque unos decimos que esto va a ocurrir antes de la tribulación. Esos nos llamamos los pretribulacionistas. Otros decimos que va a ocurrir a la mitad de la tribulación. Esos se llaman los medotribulacionistas. Y otros decimos que va a suceder al final de la tribulación, los posttribulacionistas. Entonces, el tratar de encajarse en una de esas 3 partes siempre genera una discusión. Y yo sé, a veces nosotros queremos decir, la verdad es que no me importa, al final yo quiero irme con Jesús, es lo único que me importa. Sí, está bien, todos somos como tú. Pero para entender el Apocalipsis, sí o sí tienes que enfrascarte en uno de estos 3. Pero como mi objetivo no es enfrascarte en uno de estos 3, trato de decir, bueno, si eres pre, pasa esto; si eres medo, pasa esto; si eres post, pasa eso. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia hay de los 3. Aunque como iglesia podemos tener una postura marcada, no quiere decir que porque seas medo, no, te vas, porque no hablamos lo mismo. Es que no, yo no creo en un arrebatamiento. Yo creo que solamente no viene, pero no, te vas, no eres bienvenido aquí. No. Tienes todo el derecho de estar equivocado, y yo también. Entonces, con esa pequeña aclaración de pre, medo y post, voy a avanzar. ¿Por qué? Porque en este capítulo 15 hay mucho de estas 3 posturas. Voy a decir, estos de acá dicen tal cosa, estos de acá dicen tal cosa, estos de acá dicen tal cosa. ¿Cuál será usted? Ahí se lo dejo, ¿no? La idea es que nos veamos en la boda. ¿Cómo va a llegar? Vea usted, yo tengo mi postura clara. Creo que cada quien debería tener también la suya. Y no por eso alguien se hace más, alguien se hace menos. ¿De acuerdo? Poniendo solamente esa cosa clara, permítame arrancar el capítulo 15. El capítulo 15 arranca de esta manera. Dice así: vi en el cielo otra señal. Estamos situados en la mitad de la tribulación, ¿sí? Y se está a punto de derramar las copas de la ira. Vi en el cielo otra señal. Esta señal tiene 2 características: es grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. La Reina Valera usa la palabra plagas, otras versiones usan la palabra ira postrera, porque en ella se consumará la ira de Dios. Hasta este punto, para 2 posturas ya no hay cristianos en esta tierra. Para el pre, todos se han ido en el rapto. Para el medo, se ha ido en ese momento. Para el post, bueno, va a tener que soportar todo lo que viene. La consumación de la ira de Dios a una iglesia que Dios ama. La verdad no sé. No me cuadra mucho en la cabeza eso, ¿no? O sea,
Dios va a derramar su ira sobre todo el mundo. Y a los que dice amar, también pues están aquí, ¿no? No cuadra mucho, ¿no? Pero ahí va. Verso 2. Vi también cómo, y aquí entra otra vez el símil de cómo no es algo parecido a un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hemos hablado mucho estos días de que el mar representa multitudes. En la Biblia el fuego siempre representa juicio, siempre representa prueba. Aquí está la mezcla, un mar de vidrio mezclado con fuego. Y aparece aquí unas personas, gente con arpas sobre, aquí dice en pie, pero esa palabra en pie es en el griego, es la palabra sobre, encima de este mar con fuego, con las arpas de Dios. Muy parecido a los 144,000 de Apocalipsis 14:2 que hemos revisado allá. ¿Quiénes son estos que están sobre todo esto, en pie de esto, arriba de ellos? ¿Quiénes son estos? Bueno, para los estos son los que son de Cristo, los que han salido de la gran tribulación. Para los medo, estos son la iglesia que acaba de salir de la gran tribulación. Para los pos, no se sabe quiénes son, no hay una referencia. La predicación es un misterio quiénes son. ¿Qué hacen ellos? El verso 3 nos dice qué hacen. Ellos cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hay dos cánticos, el de Moisés y el del Cordero. ¿Qué dicen? Dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dos cánticos tremendos. Es el clímax de la adoración. Dios mismo manifestando todo lo que es Él y la gente adorando. Cántico de Moisés. El cántico de Moisés en la Biblia aparece en Éxodo, en el capítulo 15. Y es cantado este cántico de Moisés en el momento en el que el pueblo de Israel está pasando el Mar Rojo y son librados del faraón. Esto lo dicen los estudiosos. Puede ser que lo estén cantando en ese momento, o que lo haya compuesto Moisés inmediatamente después de que ha pasado el mar. El cántico del Cordero, muchos coinciden que es lo que cantamos en Apocalipsis capítulo 5 del verso 9 hasta el verso 13, que es la iglesia cantando por la redención que ha recibido por medio del Cordero. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, en el internet hay de todos, pero si usted me podría dar la opción de escoger, yo me quedo con ese cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe? 10 veces aparece en el Nuevo Testamento esta frase, Señor Dios Todopoderoso. 9 de ellas aparecen en el Apocalipsis. Me encanta esa frase. Justos, verdaderos son tus caminos. Eres nuestro Rey, eres el Rey de los santos. ¿Quién no te va a tener miedo? ¿Quién no te temerá? Y es más, ese temor nos va a volcar a glorificarte, porque solo tú eres el santo. No hay otro como tú, nadie se parece a ti. Esa es la razón, porque tú eres diferente a todos los demás. Esa es la razón por la cual todas las naciones tienen que venir y adorarte. Por una razón, porque tus juicios han llegado. En este punto, creo que estamos obligados a recordar un poco cómo se aperturó el quinto sello. Allá, la anterior semana, en Apocalipsis capítulo 6. ¿Recuerda Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 10? Va a tener mucho sentido. Mire, dice así: cuando abrió el quinto sello,
Vi abajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Se acuerda que ahí está la multitud clamando y diciéndole al abrirse el sello: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vas a vengar? ¿Cuándo va a llegar el momento en el que realmente podamos experimentar la venganza? Porque te hemos dado todo, hemos muerto en la tribulación. ¿Se acuerda? Y la respuesta de Dios es: esperen un ratito más, ¿no es verdad? Ok, para los esos que están clamando y diciendo: ¿cuándo tú vas a hacer eso? Para los son los mártires que han salido de la tribulación. Para los medo son los mártires de todos los tiempos, o sea, los mártires de la Inquisición. La verdad no sé, para mí los mártires de la Inquisición son la iglesia, que resucitan en la resurrección de los muertos. Tiene más sentido. Pero para los medos son eso. Para los los que cantan esto no se sabe a ciencia cierta quiénes son. O sea, no saben, no hay una referencia de quiénes son. Es un misterio, un misterio más. El verso 10 del capítulo 5 dice así: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara. Miren, el requisito era que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. El requisito para que toda la ira de Dios se manifieste era eso: tiene que completarse la cantidad de gente que va a salir. Cuando ya no hay más de ellos, entonces va a venir el tiempo de la ira. Se está abriendo ese sello, pero falta que se completen. ¿Se acuerdan? Pues en el capítulo 7 ya se ha completado. Porque en el capítulo 7, el verso 9 al 16, solamente estoy recordando lo que hemos hablado la anterior semana, dice esto: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una adoración impresionante, aquí hay una adoración tremenda. Es la actitud de un grupo de gente que ha salido de la tribulación. Y el 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estamos hablando de ese periodo en el que se cumple la orden completa de la salida de todos los que son de Cristo. No se olvide que la salida de la gente en la resurrección ocurre en 3 etapas. La primera es Cristo como primicia de la resurrección. La segunda es la primicia, la iglesia que sale en el rapto. Y el tercer grupo de estos son los que son de Cristo, son los mártires de la tribulación que están cantando esto. Ya están completos estos, esa es la referencia. Ya están completos estos, pues entonces puede venir la ira. El verso 15 sigue diciendo esto: por eso están delante del trono de Dios, porque les costó hartísimo su sangre misma para poder llegar a este punto. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá, mira, está usando tiempo futuro, extenderá, no dice extendió, extenderá su tabernáculo sobre ellos. No extendió, lo vuelvo a resaltar, eso está en futuro. La iglesia no está contada en este grupo. La iglesia no está acá. Nosotros no vamos a estar allá con un concepto de servir. Nosotros somos la esposa del Cordero. Ok, una vez más, para el estos son los que se quedaron y están saliendo. Para el medo, esa es la iglesia. Para el
Bueno, esto no entra en ninguna descripción. O sea, no hay manera de encajarlo, no lo encajan en ningún lugar, está ahí. Y es muy posible que suceda en algún momento, pero no saben cuándo. Luego el verso 16 les da la promesa a estos y les dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En resumen, tiene que cumplirse ese requisito. No hay más gente que salga de la tribulación. Todos estaremos ahí. Estará la iglesia, los 24 ancianos, me refiero a Israel, los apóstoles, la iglesia completa, los 144,000 con el cántico de Moisés, los mártires que son de Cristo. Y cuando todos están ahí, cuando todos estamos reunidos en ese momento, aparece la gran señal de los 7 ángeles. Ahora sí, volvamos al capítulo 15, el verso 5. Después de estas cosas, o sea, después de que Dios reúne absolutamente a todos, los protege a todos, están guardados todos, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, el original. ¿Se acuerda de lo que decía el capítulo 5? Voy a extender sobre ellos, se extenderá sobre ellos. Aquí es cuando se extiende el tabernáculo. Se extenderá el templo sobre ellos, se extiende acá. Y el templo, dice el 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y por su poder. ¿Puede leer conmigo lo que está al final del verso 8? Es más, leamos el verso 8 entero. ¿Le parece? A la cuenta de 3, 2, 3. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuánta gente podía entrar en el templo en este momento? Nadie. ¿Pueden entender conmigo cómo está funcionando esta visión? Dios reúne a todos, su iglesia, y luego reúne a los que son de Cristo, a los que salen de la gran tribulación, extiende sobre ellos su templo y dice: ahora sale la ira y nadie más puede entrar aquí. Nadie más puede entrar acá. A partir de aquí, en otras palabras, se lo voy a traducir en fácil. A partir de aquí, nadie puede más ser salvo. A partir de aquí, todos los que llegaron hasta aquí han recibido salvación. A partir de acá, ya no hay más salvación. El templo está cerrado. No, pero es que, pastor, si uno se arrepiente, no, ya no va a haber espacio, ya están ahí, ya está la gran multitud completa, porque la promesa de Dios fue: tienen que estar todos y entonces vendrá la ira. ¿Tiene sentido hasta aquí? Espero no haberles chipado, pero hasta aquí tiene sentido. ¿Tiene sentido? Dime, ¿tiene sentido? Porque el entendimiento de las 7 copas de la ira tiene que estar claro en nosotros, de que los que son de Cristo no tienen que experimentar esta ira. No tienen que experimentar esta ira. Por eso los que en estas 3 posturas, los más cercanos a que este pasaje se vuelva real, de que el templo se cierra, es solamente si creemos que nos alza al principio, o creemos que nos alza después, porque después no hay manera de que nos alce. Viene la ira. ¿Me hago entender? A partir de aquí nadie puede ser salvo. Y aquí viene el espectáculo más grande de la ira de Dios. ¿Saben, hermanos? Hay un versículo en Juan capítulo 3, verso 35 al 36. Ayer dije cosas políticamente no agradables, ¿no es verdad? Cosas que no son muy agradables al oído. Pero fui lo más fiel a lo que nos estaba diciendo la Escritura.
Hoy también voy a usar palabras, pero voy a usar las palabras lo más fiel a la Escritura. Juan capítulo 3, verso 35 al 36 dice así: el Padre ama al Hijo. Yo le pregunto a usted, ¿a quién ama el Padre? ¿A quién ama el Padre? ¿A quién ama el Padre? Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿A quién ama el Padre? Y Dios le dijo, ¿alguien le ha dicho a usted, Dios te ama? ¿A quién ama el Padre? Sí, Dios es amor. Sí, Dios ama. Pero Él ama al Hijo. Y la única manera en la cual usted y yo vamos a experimentar el amor de Dios es si estamos en el Hijo. Porque Dios ama al Hijo. Pregunto yo, ¿Dios ama al mundo? Sus caritas de, no voy a mover ni así ni así porque está en el tiempo verbal que se utiliza eso, ¿no? Es que Dios ama a todo el mundo. No, perdóneme, no es así. Dios ama al Hijo. Y si no estás en el Hijo, no experimentas su amor. Si no estás en el Hijo, experimentas la ira de Dios. Pero ¿qué dice Juan 3:16? No está bien, Juan 3:16 no está equivocada. De tal manera amó Dios al mundo. Tiempo pasado. Amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo, al cual ama. Es diferente. Su amor ya fue dado y fue demostrado su amor entregando a su Hijo. Ama al Hijo. Tú y yo tenemos que estar en el Hijo para experimentar su amor. Porque si no estamos en el Hijo, viene ira. Y la única manera de estar en el Hijo es ser uno con el Hijo, ser su iglesia, ser su esposa. No hay otra manera. Para los los pre la tienen clara. Los medo la tienen clara. Dicen, sí, es que no tiene sentido. Los post, no sé en qué están pensando. ¿Están en el Hijo los post? Pregunto yo. Porque el amor de Dios es para todo aquel que está en el Hijo. La ira está sobre aquel que rehúsa al Hijo, porque Dios ama al Hijo. Yo le dije, voy a decir cosas que políticamente tal vez no sean agradables, pero es la realidad. El verso bíblico lo delanta así. Romanos 1, verso 18 al 19 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Recuerda usted quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Si usted ha caminado conmigo estos años, tal vez le es común que cuando nosotros hablamos de la verdad, traemos a nuestra mente Juan 14:6 y Juan 17:17. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 17:17 dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la verdad, su palabra es verdad. Y aquí hay gente que detiene con injusticia a Jesucristo y a la verdad, que están en contra de la palabra de Dios. A estos les cae la ira de Dios, porque lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios ya lo manifestó, ya ha mostrado al Hijo, ya ha mostrado su palabra. El impío, el injusto, están arruinados. Porque todo lo que hace el impío y el injusto está registrado, y para ellos es la ira de Dios. En Efesios, en el capítulo 5, el verso 3 al 6, la Biblia dice esto: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, hermanos míos, voy a usar las palabras certeras. La ira de Dios debe ser satisfecha. La ira de Dios debe ser satisfecha. El pecado debe ser castigado. Porque si el pecado no es castigado, entonces Dios no es un Dios justo. El evangelio es: Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Estás dispuesto a entregar tus pecados a Él porque ya los pagó? No, quiero seguir pecando y no necesito de Jesús. Perfecto, entonces tienes que pagar la factura. Tienes que pagar la factura. Su justicia descansa en que se descarga su ira sobre el pecado. Ahí descansa su justicia. Él es justo. ¿Cómo un Dios bueno puede airarse? Cualquiera diría. ¿Cómo un Dios bueno puede hacer? Bueno, yo te pregunto lo siguiente. Levanta la mano si eres como yo. ¿Alguna vez has hecho fila para algo? Ok. Algunos no han levantado la mano. Dios los bendiga. Ustedes hacen todo por internet, pero está bien. Y cuando alguien se ha colado, ¿sí es aquí la palabra colarse cuando se meten? ¿Sí? Cuando alguien se ha colado, ¿te ha molestado? Sí, o sea, claro. Si nosotros que somos malos, un acto tan simple de injusticia nos molesta y somos malos, y si nos incomoda esa pequeña injusticia, imagínate cuánto más a Dios, que Él es justo. Cuánto más a Dios, que Él es justo. Por eso que su ira se manifieste es lógico. Porque nuestra conciencia, mis hermanos, puede cauterizarse, pero la conciencia de Dios no. Su ira debe castigar el pecado. Dios es bueno, y es tan bueno que envió a su Hijo para que Él reciba su ira. Dios va a ejecutar su ira sobre todos. Sobre todos. Solo que algunos de nosotros, por gracia, pasaremos esa ira en Cristo, porque Él ya bebió de esa copa de ira. ¿Tiene sentido? Por eso es que con ese entendimiento es muchísimo más claro todo lo que va a pasar en el capítulo 16. O sea, está justificado, pues. Está justificado. ¿Saben? ¿Quiere un ejemplo de esto? Cuando la ira de Dios, mire, cuando la ira de Dios se derramó sobre los amorreos, en Génesis capítulo 15, el verso 13 en adelante, narra cómo fue la ira de Dios hacia los amorreos. Mira esto, dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Está hablando de el pueblo de Israel, que por 400 años iba a estar como esclavos en Egipto. El 14 dice así: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se cumplió porque juzgó a Egipto y salieron ellos con riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque ahí aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El amorreo se había sentado en todo lo que le pertenecía a Israel. Israel estaba sirviendo de esclavos, pero al salir le dice: ¿sabes qué? Tú tranquilo, voy a hacer justicia con los de Egipto, pero también los amorreos tienen que terminar de ser injustos. Y cuando terminen de ser injustos, esos que están en Canaán, yo los voy a juzgar. Pero tú tranquilo, tú ten paz. ¿Cuánto tiempo iba a tardar eso? Según lo que acabo de leer, 400 años. Cuando su pecado llegue a la completa madurez. Se lo voy a poner en el lenguaje de Dios. Voy a extender al amorreo misericordia por 400 años para que se arrepientan. Y es más,
vas a salir de Egipto y 40 años más vas a dar vueltas por Egipto. 440 años. Es más, vas a acercarte y vas a dar vueltas 7 días alrededor de Jericó a ver si así reaccionan y se arrepienten. Yo le pregunto, mi hermano, 440 años y una semana de espera, ¿no es mucho? Para mí sí es mucho. ¿Y sabes cuántos de Jericó se arrepintieron? Una mujer, Rahab, la prostituta, la única que abraza gracia. Y viene la justicia de Dios sobre Jericó. Es algo parecido a lo que está pasando ahora. La paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Ok, ¿y cuándo se cobra eso? ¿Cuándo se cobra eso? El que esté en pecado está muerto. Ya está, ya está. Es un cadáver. El que está en pecado ya está. Chau. Ok, y lo voy a poner en cosas más naturales. Y perdónenme si usted ya me entendió este principio. Es que necesito plantar en su corazón este concepto para que no le choque el capítulo 16, sino que voy a poner un ejemplo. Ahí está. Un perro con rabia. Un perro con rabia está muerto. Se va a morir. O sea, y puede venir cualquier persona y decir: no, no matemos al perro con rabia. ¿Por qué? Porque los animales tienen derechos, hay que respetarlos. ¿No ve? Pero discúlpeme, yo lo mato al perro con rabia, y eso ya es tener misericordia, porque de todas maneras va a morir. Va a morir, le corresponde morir. Es lo mismo. Recuerde que Dios, hasta este punto, ya desde el Evangelio, una y otra, hasta más no poder, Dios ha dado oportunidades a todos los que están ahí. Primero puso a una iglesia que somos nosotros para hablarles del Evangelio. No quisieron. Luego a 144,000 para hablarles del Evangelio. No quisieron. Puso 2 testigos para hablarles del Evangelio. No los escucharon. Celebraron el día del profeta muerto cuando se murieron, ¿te acuerdas? Luego, lo que hablamos ayer, mandó a 3 ángeles para hablarles del Evangelio eterno. ¿Dónde más? Yo te pregunto, ¿dónde más? Dios siendo misericordioso, ¿dónde más? Y Dios dice: ok, se acaba acá. Voy a extender mi templo hasta donde están ellos y voy a cerrar las puertas. No hay más salvación. Hasta aquí llegamos. A partir de aquí es ira. De eso trata el capítulo 15. Y yo trato hoy de justificar con esta explicación el capítulo 16, que espero que no le choque, espero que no lo incomode, pero yo creo que Dios tiene razón. ¿Qué hay para nosotros en esto? Porque ya la justificación está dada, pero ¿cómo se puede aplicar esto a nosotros? ¿Dónde podemos encontrar revelación acá? ¿Saben? Hoy es igual que en la tribulación. La victoria se alcanza cuando estamos viviendo en lo invisible, en Cristo. La victoria, al igual que la tribulación, aquí en este tiempo también se gana cuando entregamos nuestra vida a Él por completo. Es exactamente lo mismo. Tal vez por eso 2 Corintios capítulo 4 verso 7 en adelante dice esto: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior ya va desgastado, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa actitud que tenemos que tener actualmente es la misma que van a tener aquellos que van a tener que entregar su vida para salir de la tribulación. Segundo, creo que la manera de expresarnos vale mucho. Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, justo, verdadero. Tus caminos son así. Eres mi rey. Eres mi rey. ¿Cómo no temerte? ¿Cómo no glorificarte si tú eres santo? Y por eso todos, empezando por mí, nos arrodillaremos delante de ti y te adoraremos porque eres justo y verdadero. Saben, hermanos, la gloria de Dios se revela cuando estamos con Él, llenos de Él, como ese templo que Él extiende. Extenderé mi templo. Y estar ahí, o sea, eso es glorioso porque hay tanta gloria que nadie más puede entrar. Nosotros somos el templo ahora. Cuánta gloria de Dios está ahí, que las puertas están cerradas para que otras cosas entren. Nosotros somos ese templo. Hermanos, tenemos que comprender que no caminamos en santidad para agradar a Dios. Ella se agradó en Cristo. Lo vuelvo a decir, lo estoy diciendo bien. No caminamos en santidad para agradar a Dios. Él ya está agradado en Cristo. Caminamos en santidad para experimentar quién es Dios, porque su tabernáculo ya está. Yo quiero estar en su templo. Como estoy en Dios, rodeado del Hijo, experimento que Él es santo, santo, santo. Por eso quiero caminar en santidad, no para agradarle a Él solamente. Sí, la Biblia dice: sin santidad nadie agradará a Dios. Sí, pero no solamente es agradarle, es quiero experimentar quién es Él. Él es santo, santo, santo. ¿Saben, hermanos? Podemos platicar de cómo es Dios. Podemos estudiar cómo es Dios. Podemos hasta saber cómo es Él. Pero solo en santidad podemos experimentar cómo es realmente Él. Santo. El creyente vive así. No platica quién es Dios. No estudia quién es Dios. Vive en santidad para experimentar. Así es Dios. Santidad. Isaías capítulo 6. Permítame cerrar con esta sección. 13 versos, los leeré muy rápido y nos vamos a descansar por unos 7 minutos. ¿Le parece? Dice la Biblia así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Y acaso no es eso lo que hemos experimentado nosotros con esa extensión de su templo para abrazarnos? El más vil pecador delante de ti. ¿Cómo? ¿En serio estoy delante tuyo? Tranquilo, tu pecado te es perdonado. Ahora necesito a alguien que vaya y anuncie esto: heme aquí, envíame a mí. Es la respuesta más lógica que deberíamos tener
al ser cubiertos por ese templo. ¿Qué va a pasar ahora que el templo se ha cerrado? La ira de Dios sobre esta tierra. Y eso es el capítulo 16. Nos encontramos en la última parte de la tribulación. Aquí la cosa está compleja, pero compleja para Israel. Israel está oculta. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ese lugar Petra? Israel está oculta. El diablo está levantándose en contra para este tiempo. Está compleja la cosa para los que no aceptan la marca. El pecado está maduro. Tiene que ser pisado en el lagar por Jesús, lo que hemos hablado ayer del lagar. Tiene que ser pisado porque el pecado, las uvas ya están maduras, lo ilustraba así Juan. Y está a punto de esa ira de Dios, está a punto de ser derramada. El capítulo 16 de Apocalipsis, el 17, 18 y 19 son capítulos que pasan rápidamente, casi simultáneo, pasa muy rápido. Es más, el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis es una visión que tiene Juan, Y Juan tiene la visión de la caída de Babilonia como un sistema religioso y como un sistema económico. En lo personal, de todas las prédicas de Apocalipsis, esa es la que a mí más me gusta. Explicar la caída de Babilonia espiritual y económica. Ese es el 17 y el 18. Eso quiere decir que el 16 y el 19 pasan casi juntas. O sea, ese es espacio, el 17 y el 18 es un espacio entre esos dos. Ahora, el capítulo 16 arranca de esta manera. Apocalipsis 16, verso 1. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Se acuerda? Ese templo extendido con la puerta cerrada. Les decía: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta palabra copa es una palabra en griego que es la palabra hiale, que en realidad es más una taza ancha, es una taza con poco fondo. No sé si alguna vez has intentado llevar un plato de sopa en un plato que está lleno. No importa cuánto nos esforcemos, como que se va a derramar, se va a echar. Es más o menos algo así. No es una copa, no es un vaso, es un plato. Esa es la figura que en realidad está viendo Juan. Entonces es como que se va a derramar y se va a derramar rapidísimo, ¿de acuerdo? Es algo que se derrama fácilmente y se derrama rápidamente. De estas 7 que son las últimas copas, 4 de estas copas caen sobre el mundo pecador. Y 3 de estas copas caen sobre el anticristo y su gobierno. Se divide así: las 4 sobre el mundo pecador y las 3 sobre el anticristo y su gobierno. Vamos a la primera copa. La primera copa dice lo siguiente, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay que recordar que aquí ya está sentado el anticristo para ser adorado, que ya está en acción el falso profeta que hemos hablado el día de ayer. Está ya el mandato de la orden para marcar a la gente que no la quiere adorar. Y el planeta en este tiempo está volcado a adorar a la bestia. Entonces, considero que como está así en la tierra, esta copa tiene que ser literal. Tiene que ser literal. Porque dice, esta copa viene con una úlcera horrible, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y la adoraban. ¿Cómo podríamos ilustrar una úlcera espiritual?
Está muy difícil. Y tampoco hay paralelismo, o sea, como que la Biblia explica la Biblia. Bueno, la Biblia no explica nada al respecto. Entonces tiene que ser algo que sea literal, una úlcera maligna, parecido a lo que pasó en el Éxodo. La segunda copa, verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. La primera era sobre la gente y fue afectado su cuerpo, pero esta cae sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Una vez más, tiene que ser literal. ¿Alguna vez ha tenido la horrible oportunidad de ver sangre de muerto? ¿Ha visto cómo es la sangre de muerto? Pregúntele a nuestros médicos en la congregación. Pero cuando tuve la oportunidad de ver la sangre de un muerto, mi experiencia era como una gelatina. Y todo el mar se vuelve así. A mí me da asco. Así como que y la sangre vuelve horrible. La tercera copa. Y aquí digo, ¿cómo puede ser posible que Dios haga eso? Pero acabo de explicarle una hora antes de por qué está sucediendo esto. La tercera copa, el verso 4 dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí está interesante, ¿no? Porque justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, ¿y qué sigue después? Y el que ha de venir. Pero aquí no dice eso. Aquí no dice. Lo normal es el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí dice el que eres, el que eras y el santo. ¿Por qué? Porque ya vino pues el rapto, o sea, ya pasó. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Miren, ahí este asunto me mueve mucho a pensar cómo va a ser la vida en este tiempo. Porque, hermanos, arrancó úlceras, vino el mar y ahora golpea el agua dulce. El agua hasta este punto ya es un elemento valioso. ¿Recuerdas cómo se secaron las fuentes de agua y ahora el agua ya era algo muy escaso en ese tiempo? Pues ahora ya no hay agua, porque las fuentes de los ríos son las que son golpeadas. El agua en este momento de la tribulación se vuelve en el elemento más valioso. Tal vez ahora solo queda el agua embotellada y la Coca-Cola, por supuesto. Pero ¿por qué sangre? O sea, qué asco, ¿no? O sea, ¿por qué sangre? ¿Por qué no chocolate? O sea, ¿por qué sangre? La respuesta de por qué sangre está en el verso 6. El verso 6 dice así: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, ¿es justo que pase eso? Por supuesto que es justo que pase eso. ¿Por qué? Porque tanta gente ha muerto por Cristo. ¿Y cuántos profetas mataron? Es justo que todo el agua se vuelva en sangre. Ahora, una vez más, para los pre no vamos a pasar eso, para los medio tampoco. Por eso es para los si en medio de nosotros hay un post, ¿está bien? Pues empieza a almacenar agua, brother. Empieza a guardar agua, porque te va a faltar esa temporada. Por eso no tiene mucha coherencia pararnos y decir: no hay un arrebatamiento, no nos vamos a ir con Cristo antes, la ira está dada para todos los que se quedan, y tratar de forjar una generación de amantes, de íntimos, de adoradores. Perdónenme, pero con adoración y con oración no va a conseguir agua ese día. Si yo les dijera que no hay un rapto y no los preparo para ser sobrevivientes, estaría
mal. Si yo no creyera en el rapto, lo que debería predicar en la iglesia es: hermanos, tenemos que ir a conseguirnos un lugar lo más recóndito que existe, vamos a preparar agua, vamos a preparar comida, porque se viene un tiempo difícil, un tiempo duro en el que el agua se va a volver en sangre y necesitamos almacenar eso. Quiero enseñarles cómo conseguir agua de estratosfera, no sé. Eso es ser coherente con lo que uno cree. Pero ¿por qué no lo predico? Porque sé que no vamos a pasar esto. ¿O quieres vivir tomando Coca-Cola esta temporada? Tú decides. Porque eso pasa. Y ¿saben qué me encanta? Ciertamente, Señor Todopoderoso, tú eres justo. Miren, sus juicios, los juicios de Dios son justos. Y este es el límite, es el tope de lo justo que es Dios. Su ira es un acto justo. Hasta aquí ya no debería haber más justos en el lugar. Úlceras por adorar a la bestia. Sangre porque mataron a los santos y a los profetas. Golpeó la tierra, golpeó los mares, golpeó el río. Ahora ¿qué va a golpear en la cuarta copa? Su ira. Va a golpear el sol. Miren lo que dice el verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Se acuerdan que el sol ya estaba iluminando solamente 2/3 partes? Y ese día dijimos: qué bueno es Dios, porque pudiendo quitar la totalidad del sol, les deja 2/3 partes para que todavía puedan broncearse. Pero aquí dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y no es el calentamiento global, mis hermanos, es el juicio justo de Dios, la ira de Dios. ¿Saben? Solamente pónganse a pensar un poco este día. La gente se va a estar quemando. ¿Cómo alivias rápido una quemadura? Pero no hay agua. Acabo de decir que no hay agua. Con agua, pero no hay agua. Con cubos de hielo, que no hay agua. Que no hay agua. ¿Cómo alivia la quemadura? Y aún así, en vez de arrepentirse, dice: blasfeman contra Dios. Es lógico, ¿por qué? Porque el templo está cerrado. Es lo que pasa con esta tierra. Y por eso les digo, esto tiene que ser muy, muy rápido, porque imagínate vivir todo esto así como que pasa las llagas. Ay, muy bien, nos repusimos y pum, viene otra. Oh, no, en los mares nos reponemos, pum, vienen los ríos. Ay, nos reponemos. No, tiene que ser muy rápido, porque no va a haber gente que dure tanto tiempo. Por eso se derrama tan fácilmente la ira de Dios. La quinta copa, aquí empieza a tocar no solamente la tierra, sino empieza a tocar también a la bestia, el trono de la bestia. El verso 10 dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Creo que este va a ser uno de los momentos más difíciles del planeta Tierra, porque cuán grande es el imperio del anticristo en este momento. Es global, es global. Entonces, cuando viene esta copa que se derrama sobre el trono de la bestia, sobre su reino, todo el mundo entra en oscuridad. Ya no hay sol. Por ende, aunque podamos tener muchas de las placas para recibir luz solar y energía eléctrica, no hay energía eléctrica. Pero nosotros tenemos energía por el agua, que no hay agua, brother. Que ahora es sangre. Pero es que nosotros tenemos energía por luz, tenemos porque tenemos hélices, eólico, gracias. Brother, acabamos de salir de 2 terremotos que han hecho caer todo. No hay corriente, o sea, es un apagón total de la energía eléctrica. Y que no hay agua.
Las turbinas están paradas, el agua es gelatina, tantos terremotos, no hay luz. Todo lo que te queda de batería es lo que tienes en tu celular, es lo que tienes. Lo que tienes en tu celular es lo que tienes de energía. El radiador de tu auto está colapsando. No hay forma de moverse. No hay forma de ir de un punto A al punto B. Viene la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Desaparece este río, y mira lo que dice el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí nombra a la Trinidad satánica. Estos son hombres poseídos por demonios, y aquí está mostrando cómo son esos demonios. Son 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Lo que ha pasado o lo que está pasando en Jerusalén hasta el día de hoy, pues no es nada. Aquí con esta copa dice: muy bien, vamos a alistarnos para la última gran batalla. Y todo el mundo va a venir a esta batalla. Miren lo que hacen esos espíritus que salen a hablar. El verso 14 dice así: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué se llama? O sea, déjeme ilustrárselo de la siguiente manera. Salen esos espíritus en forma de rana a llamar a todos los reyes para pelear. ¿Dónde? En Armagedón. Entonces va a ser como que un mover espiritual, así como que Armagedón, 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 Armagedón. Tengo que llevar a mi ejército a pelear a Armagedón. Algo me dice que tengo Armagedón, Armagedón. Y ese se llama el día del Dios Todopoderoso. Si usted ha estado, solamente para que lo anote y lo revise en su casa, pero si usted ha estado conmigo esos años, recuerdo que unas 2 o 3 veces he hablado de la partición de los días que existen en la palabra. Hay un día que se llama el Día del Hombre. Eso está en 1 Corintios, en capítulo 4, el verso 3, que es el tiempo en el cual el hombre manda. El tiempo en el cual el hombre manda, el Día del Hombre, así lo llama la Biblia. Es este tiempo cuando el hombre gobierna. Hay un segundo día que se llama literalmente el Día de Cristo. Así sale en 1 Corintios capítulo 1, verso 7. En 2 Corintios capítulo 1, verso 12 al 15. En Filipenses capítulo 1, verso 6. Habla del día de Cristo. ¿Y qué es el día de Cristo? Es el día, todos esos versos lo llaman así, al día del arrebatamiento. El día de Cristo. Y aquí aparece un tercero, que es el día de Jehová, el día del Señor. Hay otro verso que lo llama aquel día. ¿Y cuándo es aquel día? ¿Cuándo es el día del Señor? Es cuando Jesús venga a esta tierra y asiente su pie en esta tierra. Ese es el día del Señor. Y aquí está diciendo: vamos a reunirnos para ese día. Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Bueno, Armagedón no tiene nada que ver con Bruce Willis. Chiste que solo lo entendieron los millennials como yo.
No tiene nada que ver con Bruce Willis. Armagedón en la Biblia, que por cierto este es el único lugar donde se menciona, tiene otros nombres. Otro nombre de Armagedón, por ejemplo, es el monte de Meguido. Lo que pasa es que en la Biblia pasa muchas cosas, como lo que pasa aquí en la avenida de Radial 19. Nosotros conocemos la Radial 19 como la Radial 19, pero en Google Maps es Avenida El Palmar. Y si le dices al taxista Radial 19 o Avenida El Palmar, no sabe, él conoce como la Avenida El Chiriguano. Es la misma, solo que tiene 3 nombres. En la Biblia pasa algo parecido. Hay lugares que tienen varios nombres. Por ejemplo, es Armagedón, el mismo lugar que se lo conoce como el monte de Meguido. Ahora, de monte no tiene mucho, ¿de acuerdo? Porque en realidad, más que una montaña, es un valle que está un poquito elevado, así, y hay una planicie. En la Biblia, Armagedón también se lo llama como el valle de Jezreel, o otro se lo llama el valle de Josafat. Es el mismo lugar, es lo mismo, ¿de acuerdo? En Joel, el capítulo 3, el verso 2, el verso 12, voy a leer del 2 en adelante, saltando algunos versos. Ha explicado esto, de lo que va a suceder. Creo que en ese seminario, esta sección la he leído creo 2 veces ya, esta es la tercera, aguánteme por favor. En Joel ya estaba profetizado esto, la guerra de Armagedón, donde dije esto: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Qué es el valle de Josafat? Armagedón, es el mismo. Y ahí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad. Claro, porque Israel está oculto. ¿Se acuerdan que todo Israel escapó a lo que supuestamente podría ser Petra, el lugar indicado para que Israel esté ahí? Israel no está peleando con el asunto de la marca. Israel no está peleando con el asunto de la marca. Están apartados, están guardados. Es Israel. Pero a causa de la ira que tiene el dragón contra Israel, viene esto: y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Cuando dice esto, voy a reunirlos, un poquito más adelante dice: ok, vamos a juntarnos, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras voces. Diga el débil: fuerte soy. Juntaos, venid naciones, todas del alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Yo sé que ustedes me han escuchado decir mucho acerca de este verso. Un verso fuera de contexto es un pretexto. Vemos grupos de alabanza que tocamos esta canción: diga el débil, fuerte soy. Pero están sacándolo de contexto. Es Dios retando así: ¿sabes qué? Eres débil, eres fuerte, vamos a rompernos, ven. Es eso, no está diciendo: tienes que levantar si eres débil, di que eres fuerte. No, eso es lo contrario. Es contrario de Dios. Y luego la segunda parte es: diga el pobre, rico soy. Eso ni siquiera es bíblico. Ni siquiera está en la Biblia esa frase. Qué complejo es edificar iglesia de manera errada, ¿no? Dañamos mucho. Bueno, no sé por qué me voy por eso, pero junten, vengan naciones, todos alrededor, congréguense, haz venir, oh Jehová, tus fuertes. Dios tiene sus fuertes. Despiértense las naciones, dice el 12, suban al valle de Josafat. ¿Qué es? Armagedón. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Lo que hablamos ayer, el pecado, ya está. Muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿El valle de la decisión cuál es? Armagedón. Porque cercano está el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Cuando asiente su pie. En el valle de la decisión, Armagedón. El sol y la luna se oscurecerán, una copa de la ira, y las estrellas retraerán su resplandor. Comentaristas dicen que aquí está hablando de Israel. Guardad Israel. Y Jehová surgirá desde Sión,
¿Se acuerdan que ayer hablábamos del monte de Sión? Que hay dos posturas, el monte de Sión literal, que es Jerusalén, pero el monte de Sión que aparece en la Biblia. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. No solamente Joel dice que va a suceder esto, también está profetizado por el profeta Zacarías. Miren Zacarías capítulo 12, versos 2 al 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. Zacarías vuelve a decir un poquito más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 14, el verso 1 en adelante, dice así: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, Armagedón. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. Esta parte es importante. Se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que ustedes por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Está resumiendo lo que ha pasado en las últimas copas. Será un día en el cual es conocido de Jehová, y no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar del oriente, y la otra mitad hacia el mar occidente, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ya estaba escrito cómo iba a terminar todo. Ya estaba todo explicado. Es más, el Salmo capítulo 2, del verso 2 en adelante, el Salmo capítulo 2 es un salmo interesantísimo, porque es la misma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando entre ellos. Eso es el Salmo 2. Oye, un día voy a predicar el Salmo 2. Tengo una prédica terminada, está ahí guardada. Es la Trinidad hablando. Habla el Hijo y responde el Padre, y luego el Espíritu Santo se mete en la charla. Pero miren lo que hablan. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ya estaba escrito hasta en canción este evento. A estos, la Biblia dice, a estos que vienen en batalla, la Biblia dice que Dios mismo los va a matar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 12, dice así:
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así de sencillo. Simplemente porque Jesús llega, todo se soluciona. La cosa está dura. Volvamos a Apocalipsis capítulo 16. Porque después de explicar esta batalla, dice algo interesante. El verso 15 al 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. He aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Pregunto yo, ¿este llamado para quién es? ¿Para Israel o para la iglesia? Ojo que para los la iglesia ya está arriba. Para los medos, la iglesia ya está arriba. Para los pos, no se sabe, ¿no? Porque el templo ya está cerrado. Es uno de sus misterios también. No saben. No se olvide que para este momento Israel está oculto. Israel está en un lugar resguardado. Israel no tiene úlceras. Israel no tiene la marca de la bestia. Israel no tiene ningún problema porque las copas de la ira no es para ellos. Ellos están bajo tierra ahí en el búnker. Pero aquí le está diciendo: Israel, no salgas. Israel, no salgas, te estoy cuidando. Israel, esperó un poquito más. Un poquito más. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y sea avergonzado. No salgas, Israel. Todo esto es para las naciones, porque para las naciones fue algo inesperado. Para las naciones fue una sorpresa. Para nosotros es que mire, Primera Tesalonicenses, lo he leído ya 2 veces, creo, en todas estas semanas. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, del verso 13 hasta el verso 18, Pablo explica el arrebatamiento. Está explicando cómo va a funcionar el arrebatamiento. Termina de explicar y arranca el capítulo 5, pero alguien le puso números. Pablo sigue escribiéndose, el concepto sigue avanzando, el concepto de esta idea sigue avanzando. Entonces, no puede separarse por el simple hecho de que uno tenga el 4 y luego viene el 5. Debería estar junto. El concepto es uno solo. Después de terminar de explicar el arrebatamiento, inmediatamente después, en el capítulo 5 dice esto: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Bueno, en lo personal yo sí quisiera, ¿no? Por favor, Pablo, te falta un tomo, ¿no? Pero él dice: no es necesario, ustedes la saben. Porque vosotros saben perfectamente, checa esto, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Una vez más, ¿cuántos días hay en la Biblia? 3. El día del hombre, 1 Corintios capítulo 4 verso 3. El día de Cristo, 1 Corintios capítulo 1 verso 7, 1, 12, Filipenses 6, que es el día del rapto, acabamos de decirlo. Y el día de Jehová, aquel día. Porque vosotros saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. No dice vendrá sobre nosotros. ¿Me entiende que simplemente leyendo con cuidado
¿verdad? Dice, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Es para ellos, es para las naciones. Para ellos es la sorpresa. No sabemos cuál es el día. No podemos saber. ¿Cómo no nos va a sorprender si no sabemos cuál es el día? Sencillamente, no nos va a sorprender porque no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. Miren, es que necesitamos comprender, hermanos, que la sorpresa no se elimina sabiendo el día. Se elimina no andando en tinieblas. ¿Tiene sentido? ¿Lo vuelvo a decir? ¿Los agarró desprovisto? Según este pasaje, mis hermanos, la sorpresa no se elimina sabiendo el día. La sorpresa se elimina no andando en tinieblas. Y porque no andamos en tinieblas, no nos sorprende el día que viene. Porque todos vosotros, dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Oh, este verso está bueno para el Freedom. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Pueden leer conmigo el verso 9? A la cuenta de 3, 2, 3. Porque no nos ha puesto Dios para la ira. ¿Qué está derramando Dios en este tiempo? En este tiempo de las copas de la ira, ¿qué está derramando? ¿Alguien tiene un problema con eso? Porque no nos ha puesto Dios para la ira. ¿Qué dice después? 2, 3. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿a quién ama Dios? Al Hijo. Dios ama al Hijo. Si estamos en el Hijo, no hay ira. Si no estamos en el Hijo, pues venga la ira. Así de sencillo. Pregúntale al de lado, ¿estás en el Hijo? Preocuparte por estar en el Hijo, para experimentar su amor, para experimentar su gracia, para experimentar todo, es en Cristo. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos con otros y edificaros unos con otros, así como lo hacen. Es que para nosotros no va a ser sorpresa, para el mundo sí, porque nosotros vamos a estar en el Hijo. Solamente piensa en lo siguiente: una boda. La novia sabe en qué momento va a entrar, ¿no es verdad? Está preparada. El novio sabe en qué momento va a venir la novia, ¿no es verdad? Saben. Es tan claro cuando está viniendo que todos nos ponemos en pie. No conozco una boda en que la novia agarre y diga: tienes que entrar ahora. Uy, ahora no sabía, no pensé que era el momento, perdón. No vayas esperando, ¿no?, que den su nombre. A ninguna novia le cae de sorpresa. A nosotros tampoco nos va a caer de sorpresa. La sorpresa es para los otros. Con la séptima copa termina todo. Con la séptima copa acaba todo. Mire la séptima copa. El verso 17 dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una voz en el templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Juzgo a la gente con las úlceras, el mar, las aguas. Y ahora viene el ángel y derrama su copa y dice, la derrama sobre el aire. Ahora juzga el aire.
juzga el aire. Eso está raro, ¿no? Y el aire es testigo de que aquí termina todo. El aire es el testigo de que, ok, hecho está. La pregunta del millón: ¿qué hay en el aire? ¿Por qué la última copa cae al aire? Di conmigo, la Biblia explica la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 1, dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Lea conmigo esa parte: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El aire es la esfera donde gobierna Satanás. Es ahí, es su dimensión. Dios derrama su ira sobre la tierra, sobre los mares, sobre los ríos, sobre el sol, sobre el trono de la bestia, sobre el Éufrates para abrir camino para el Armagedón, y ahora derrama su ira sobre Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y luego le dice: listo, ya está, el que faltaba. Juan, en el capítulo 19, el verso 30, dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Exactamente igual. Cuando termina todo y hay un cambio dispensacional de la ley a la gracia, Jesús dice: consumado es, hecho está, se acabó todo, no hay más, no hay nada más que hacer. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Se derrama la última copa y dice: listo, aquí termina todo, cambiamos de dispensación. Sigue el verso 18 diciendo lo siguiente: entonces hubo, cuando agarra y dice: listo, ya está. Cuando sucede eso, o sea, el performance de Dios es impresionante. El performance de su ira es tan impresionante. No podía quedar como que tú, hecho está, pum, apaga la luz. No podía ser así. Tenía que ver algo más, como que hecho está. Cuando Jesús dijo hecho está, hubo truenos, hubo relámpagos, muertos resucitaron. El performance tiene que ser completo. Y el performance se completa en el verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El terremoto más grande de la historia ocurre en ese momento. ¿Se acuerdan lo que pasó esta última temporada en Turquía? Fue terrible. Pues ese terremoto es peor. El 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla se hundió, y los montes no fueron hallados. Todas las ciudades caen, ya no hay montañas, no hay más islas, millones van a morir ese momento. Aquí salta algo interesante. Dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes. ¿Qué es la gran ciudad? ¿Cuál es la gran ciudad? Aquí hay 3 posturas que usted puede escoger, cualquiera de las 3. Me corresponde dar esa información en el seminario. La primera opción es que la gran ciudad es lo que decía nuestro hermano, Babilonia. ¿Por qué? Por Apocalipsis 14, verso 8, donde dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Puede ser, de todas maneras, después la vuelven a nombrar y muestran cómo cae. Pero otra opción es que también esté hablando de la ciudad del Vaticano. En Apocalipsis 17, 18 dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Indefectiblemente es el Vaticano, porque en la descripción que hemos revisado de Apocalipsis 17, o que vamos a revisar mañana, en Apocalipsis 17, esta mujer está sentada sobre 7 montes, como en el Vaticano,
Puede ser el Vaticano. Es que, y bueno, ya que estoy aquí, ya he dicho cosas que son políticamente incorrectas. Aguántenme el comentario que voy a decir. Es que la Iglesia Católica no es iglesia. Un día me topé con un católico. Yo amo a los católicos, yo soy un ex católico, y dicen, es que nosotros también somos cristianos. No, para nada, para nada. Pero la iglesia reformada, pastor, sí, la reforma que tantos cristianos idolatran, la reforma que tantos pastores protestantes la ponen como un hito, de decir, sí, la reforma, y los cinco, ¿qué se llaman? Los 5 solas, y la reforma, y recordar la reforma, y sí, reformaron la iglesia católica. La reforma que muchos defienden y toman como punto de partida, perdónenme, pero es un fatal error, porque la reforma reformó el sistema católico. La iglesia de Cristo no es así, porque Dios dijo de la iglesia de los 7 montes, salid de ella, pueblo mío. No dijo reformarla, dijo salgan. Entonces la reforma no tiene, los que son reformados siguen siendo católicos, porque reformaron la iglesia católica, no dejaron su catolicismo. Puede ser que sea el Vaticano, puede ser que sea Jerusalén, porque en Apocalipsis capítulo 11 verso 8 dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto. También nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Jerusalén, ya sea Babilonia, ya sea el Vaticano, ya sea Jerusalén, en este punto creo que no interesa, ¿no? Porque todo se fue al piso con el terremoto. Y la gran ciudad, dice el verso 19, fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones caen, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, toda isla se hunde, los montes no fueron hallados, dice el 20. O sea, y este terremoto no es que Juan se lo saca de la manga y dice, y un gran terremoto más, para variar. Este terremoto estaba profetizado hace mucho tiempo atrás. Ageo capítulo 2 versos 6 y 7: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso versículo, que la gloria de Dios llene nuestra casa. Sí, pero un texto fuera de contexto es un pretexto. No está hablando de llenar la congre con la gloria de Dios, está hablando de que viene el gran terremoto. El contexto de Ageo es eso. No es el deseado de las naciones lleno de gloria esta casa. No es la congre, hermanos. Es que Ageo en su contexto está diciendo, viene un gran terremoto tan grande que se va a destrozar todo. Zacarías en el capítulo 14 verso 4 al 5 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Por eso es posible que sea en Jerusalén. Por eso es posible que sea en Jerusalén, porque ahí dice el monte de los olivos. Van a huir a los valles, porque el valle de los montes, ese verso ya lo he leído. En resumen, la geografía global debe cambiar por completo para que arranque el milenio. Toda la geografía del mundo tiene que cambiar. Sigamos, el verso 16, el capítulo 16, el verso 21, perdón. Dice así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. O sea, si quedaba todavía uno vivo, o sea, dicen sobre lo llovido mojado. No, sobre lo terremoto granizado es, brother. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo,
porque su plaga fue eso de manera grande. Ay, en serio lo voy a decir, ¿en serio, post-tribulacionista? ¿En serio crees que Dios quiere eso para su iglesia que dice que ama? ¿En serio? ¿Tanto ama a su iglesia que le tira granizo encima? Pastores, que hay que definir realmente cuál es el talento, ¿no? Porque el talento griego era de 26 kilos y el talento romano de 33 kilos. Ya no importa, sigue siendo una tragedia, brother. Yo creo que no hay opción a sobrevivir algo así. Porque en vez de arrepentirse, blasfeman. Y ese granizo tampoco se lo bajó de la manga. En Isaías ya estaba profetizado. Isaías capítulo 28. Y ajustaré el juicio al cordel y al nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y el agua arrollará el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Los pactos que hizo Satanás serán al fin quebrados cuando pase eso. Isaías 32, verso 18 dice así: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerán en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Claro, porque Israel está guardada. Ok, en resumen, ¿sabe? Si realmente tiene en su agenda el quedarse durante estos 7 años, si realmente en su agenda está el no irse en un arrebatamiento previo, sino que vamos a pasar todo esto y luego Jesús tal vez venga a recogernos, yo le aconsejo el día de hoy: compre un lugar muy lejos de la ciudad, prepare ahí un búnker, empiece ya a almacenar agua, a almacenar comida no perecedera. Y no estoy siendo sarcástico, le estoy dando este consejo con amor. Consiga agua, consiga mucha comida, construya un búnker lo más profundo que pueda. Si no tiene la capacidad de conseguir todo eso, desde ya consígase pasaje para irse a Jerusalén. Desde ya planifique todo para poder entrar a Jerusalén sin problema, y gestione todo con la embajada de Israel para volverse un ciudadano israelita, no sea un judío. Vea su árbol genealógico, tal vez coincide que usted es judío, para que Israel lo acepte y entre con ellos a Petra. Porque el único lugar seguro va a ser donde esté Israel. Suena chiste, pero lo estoy diciendo muy en serio. Pero estoy convencido de que Dios no nos ha puesto para la ira. Porque si no, todos los cristianos deberíamos irnos a Jerusalén, a cobijar debajo de los judíos. Hay un criterio tan superficial de la palabra que dice que la iglesia va a ser la que va a cuidar. Dios nos va a preservar a nosotros. Ok, pero entonces planificaremos cómo va a ser eso, ¿no? Porque nosotros vamos a cuidar a los demás, vamos a protegerlos. Dios nos va a guardar para que guardemos. A la iglesia sudamericana Dios la va a guardar para guardar a la norteamericana. ¿No has leído Zacarías 4? En Zacarías 4 Dios dice cómo se van a mover los caballos del Apocalipsis. Literalmente dice que el caballo blanco, que es el anticristo, va a estar al norte, que el caballo negro va a estar al norte, que el caballo amarillo va a moverse directamente al sur, pestes y hambres, y se va a mover por toda la tierra. Pero es que Dios nos va a guardar de las pestes y el hambre a la iglesia sudamericana.
Bueno, la verdad es que del COVID no nos ha guardado mucho, ¿no? ¿Qué es que va a pasar eso? Es más, ¿por qué el caballo negro va al norte? Sencillo, porque si viene aquí al sur a traer hambre, no, al sur estamos acostumbrados al hambre, no, o sea, a nosotros, o sea, va a ir a poner hambre a África, no, ellos se ríen del caballo negro. Por favor, el caballo negro acá en Bolivia, nah. Por eso lo manda al norte, porque ahí van a sufrir hambre y les va a doler. Por eso manda al caballo blanco, al anticristo, al norte, porque en el norte van a mover la economía. Que nos vaya la economía aquí, tenemos al banco fácil, por favor. Va a mandar pestes al lado norte. No, el lado norte está muy preparado. O sea, que vayan pestes al hemisferio norte. No, pues, ¿viste lo que pasó en el COVID? Ellos estaban mejor preparados que el sur. ¿Cómo golpeó al sur? Con pestes y muerte. ¿Juras que la iglesia del norte va a querer venir a cobijarse al sur cuando ni siquiera podemos darle seguridad de las pestes del norte? O sea, es que no tiene ni, perdónenme, pero esta postura no tiene ni pies ni cabeza. Así de sencillo. Yo pregunto, una pregunta muy sincera. El Padre ama al Hijo y estamos en el Hijo. ¿Por qué pasaría la iglesia por la ira de Dios? ¿Por qué pasaría la iglesia por la ira de Dios? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no la ha perdonado? ¿Acaso Dios no ha lavado a sus pecados con su sangre preciosa? ¿Por qué? En la primera, la tierra recibe úlceras. En la segunda, el mar. En la tercera, los ríos. En la cuarta, el sol. En la quinta, el trono de la bestia. En la sexta, el Éufrates se seca. En la séptima, granizo, fuego. Listo, se acabó. Final de la tribulación. En el capítulo 17 y 18, narra cómo la Babilonia cae. Es de mis predicaciones favoritas eso. Mañana vamos a estudiar eso, ¿de acuerdo? Cómo cae Babilonia. Y en el verso 19 narra cómo Jesús regresa. Ay, pastor, y ahora todo esto, ¿qué para nosotros? Porque ¿dónde está la revelación acá? Porque grave todo eso, sí. Pero yo creo que lo que podemos sacar de esta sección es lo siguiente. ¿Sabe? Las consecuencias del pecado alcanzan en cualquier momento. No hay pecado que se vaya a quedar oculto, mis hermanos. Las consecuencias del pecado alcanzan en cualquier momento. Por eso Jeremías capítulo 2 verso 14 al 19 dice: ¿está Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿O por qué a Israel lo tratan así? El verso 15 dice así: los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes se quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Quieres beber del río y de los placeres de Egipto? Está bien, tranquilo, anda, bebé del río, bebé de los placeres de Egipto, está bien, pero tu maldad te castigará. No es Dios que te está castigando, es el pecado. Es el pecado. Un día ese pecado que ocultamos va a saltar y debe ser castigado. ¿Con ejemplos? Ok, con ejemplos. ¿Estás coqueteando con el adulterio? Puede ser que seas perdonado, te arrepientes, sí. Pero sabes una cosa,
ese adulterio va a dejar huellas. Estás coqueteando con el adulterio y sales, ¿sabes qué? Me arrepiento, sí, perdón, he sido un adúltero, sí. Tu esposa te va a perdonar, tu esposo te va a perdonar, pero va a quedar una llaga, va a quedar un dolor, va a quedar una huella. Estás coqueteando con la fornicación, con la pornografía. Hay cosas que no vas, sabes que te vas a arrepentir y Dios te va a perdonar, y sabes que va a estar bien, pero hay cosas que no vas a poder sacar de tu mente. Y sí, Espíritu Santo y todo lo que quieres, pero ¿sabes qué? Satanás se va a encargar de atormentarte. Y vas a luchar muchos años con eso. Porque el pecado siempre tiene esa consecuencia. No es Dios castigando, es el pecado persiguiendo. Es el pecado persiguiendo. ¿Sabes? Con esto acabo. ¿Recuerdas cómo terminaba la última copa? Hecho está. ¿No es verdad? ¿Recuerdas cómo terminaba Jesús su performance en la cruz? Hecho está. Consumado es. Creo que cada día nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué grito queremos escuchar? ¿El consumado es para salvación o el consumado es para condenación? Yo escojo hoy la gracia de Dios y abrazar el consumado es de su cruz, para estar en Jesús y no participar de su ira, y aferrarme a su promesa.